iniciamos con el estudio que tenemos para el día de hoy. ¿Qué les parece? Vamos y seguimos en profundización de la palabra de Dios. Busque su Biblia, ubique Lucas 9. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Créanme que cuando estaba preparando, no solo eso, cuando lo estaba estudiando, cuando lo leía por primera vez, me hablaba mucho del corazón. En estos tiempos, estos últimos años, he estado compartiendo con hermanos de muchas iglesias. Me ha tocado ser parte de un ministerio llamado Generosity Path, o Senderos de Generosidad, un ministerio americano que enseña generosidad bíblica, por lo cual me ha tocado estar en muchas iglesias, conocer la diversidad del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros tal vez participamos de una iglesia o estamos participando de una iglesia, cuando los que se conectan por primera vez o los que han estado por muchos años de manera tradicional participando de una iglesia, pensamos que la iglesia tiene una sola línea, se comporta de una sola forma, y cuando ves algo distinto comienzas como a sonarte alarmas porque dices, estas personas no lo hacen como lo hago yo. Pero tuve la bendición, porque eso fue así, fue la bendición de compartir con diversidad de iglesias y estar entrenando y conociendo a muchos pastores, líderes. Y no solamente esto, sino que Dios me permitió, y como ya lo he compartido en algunas ocasiones, estuve hace ya 3 años en Panamá. Estuve compartiendo allí con un ministerio que llevó alrededor de 1,000 personas, entre 800 y 1,000 personas de todo el mundo, líderes de todo el mundo, pastores de todo el mundo. Y tuve también la dicha, no solamente de conocer mucho más la diversidad, sino además de alabar a Dios en distintos idiomas y escuchar la alabanza desde el púlpito, como lo tuvimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Que lo habló los que estuvieron aquí. Aquí estuvo con nosotros Gaby San Pedro, y aquí estaba ella diciendo, mire, vamos a cantar, yo voy a cantar en inglés, ustedes canten en español, así se escuchará en los cielos. Y pueden ustedes imaginar escuchar idiomas africanos, asiáticos, el inglés como siempre es uno de los más predominantes en el mundo, y todos cantando al unísono a Dios. Es una cosa maravillosa. Y el año pasado, que es lo que tenemos más fresco, no solamente tuve la oportunidad de estar no con 1,000, sino con 5,000 personas, líderes, pastores del mundo, conociendo, imagínense las distintas formas de llevar la palabra de Dios, pero todos con un objetivo, todos con una misión, y era conectar su corazón para recargarlo y llevar la palabra de Dios, cumplir con la misión, a esa misión que fue encomendada para todos aquellos que le han conocido. Y todo esto para dar una abreboca a lo que será el mensaje de hoy, llamado rivalidad, un enemigo de la unidad. Yo quisiera que antes de iniciar pudiésemos orar, poner esto en manos del Señor, y usted me acompañe. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí y por las que vendrán, Señor, y te pido por aquellas que están en camino y tienen obstáculos, Señor, que te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú se los quites. Te doy gracias también por los que no pudieron estar aquí, por los que no están, Señor, y tal vez escucharán este mensaje a través de las redes, Padre, o alguno tendrá algún tipo de inconveniente, enfermedad. Nosotros oramos por cada uno, Señor, de los que son miembros, Señor, y serán miembros de esta comunidad cristiana, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por este tiempo y este momento, para que tu Espíritu Santo esté especialmente aquí y esté capacitando nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra, Señor. Sabemos que no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, Señor, razonamiento, conocimiento, inteligencia no sirve, Señor.
es tu espíritu que revela la palabra, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú abras entonces todos los canales, todos los sentidos, Señor, de nuestro ser, para entender lo que hoy tienes para nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y les pido que vayamos a Lucas 9, versículo 49 al 56. Vamos a ir directo a la historia. Vamos a ir directo a los hechos, al mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Listo? Versículo 49. Y hasta hay un subtítulo que dice: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta historia también la podríamos conseguir en Marcos 9. Como hemos estado estudiando, estas historias también tienen su visión global en otros evangelios. Pero Lucas nos dice: entonces respondiendo Juan, y esto es importante, y ya vamos a hablar de eso. Cuando dice entonces respondiendo Juan, es porque viene conectado con una historia atrás, que ya la estudiamos hace 2 semanas, ¿sí? No es una historia nueva, viene conectada de algo que sucedió. ¿Qué estudiamos hace 2 semanas? ¿Quién es el mayor? Una discusión que tenían los discípulos de Jesús, los apóstoles, sobre quién iba a ser el mayor. Y Jesús le dice: el que sirva más. El que sirva al otro, ese será el mayor. Entonces respondió Juan, seguimos, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Y quiero hacer aquí un paréntesis para no ir al Evangelio de Marcos. Marcos dice: porque no nos seguía en ese espacio. Lucas dice que ellos dijeron: porque no sigue con nosotros. Marcos dice: porque no nos seguía. Versículo 50. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo, dice el versículo 51, conectando con nuestra historia, en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, Santiago y Juan, estos hermanos, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y es fascinante la palabra de Dios. Para mí era increíble ver estas dos historias, leer estas dos historias. Son dos situaciones de intolerancia, de rivalidad, que tienen un factor común. Tienen un personaje allí que hace o que es protagonista o protagoniza cada una de estas dos historias. Son dos historias que están conectadas, pero son en distintos lugares. Una estaba conectada con el suceso anterior de la discusión quién es mayor, ya se los dije, pero luego que dice que Jesús enfila su rostro a Jerusalén, nos cuenta que le mandó él unos emisarios a que abrieran camino. Él estaba al norte, para llegar a Jerusalén tenían que pasar por Samaria, y dice: manda unos emisarios para ver si nos quedamos allí, para que podamos pasar, para que nos quedemos. Y manda a estos dos, o por lo menos sabemos que Juan y Santiago, Jacobo, su hermano, estaban allí. Y cuando regresa dice: mira, no nos abrieron las puertas, esta gente no nos acepta. Señor, ¿quiere que le mandemos fuego del cielo y que los consuma? Miren, dos situaciones diferentes. Una prohíbe a los que estaban sacando
demonios en el nombre de Jesús. Y otro estaba la otra situación en la cual también está Juan involucrado, está tratando de no solamente prohibir, sino de matar, de anular, de quitar del mapa a aquellos que no le aceptaban. Jesús usa estas dos historias para enseñar y nos enseña hasta el día de hoy, nos sigue enseñando hasta el día de hoy. Estas dos historias involucran dos tipos de víctimas. Los que creían en Jesús, ahí están en la primera historia, aquellos que le seguían y sacaban demonios en nombre de él, y los que no creían en Jesús, aquellos que no aceptaban su mensaje ni querían que él pasara por allí. Y por ambos el Señor aboga, y él está abogando en ese momento, en la primera por la unidad y en la segunda por misericordia. La primera historia se da como consecuencia de aquella discusión que ellos tenían. Estos apóstoles discutían por quién iba a ser la mano derecha de Jesús, quién iba a ser el ministro, el próximo ministro, porque ellos se veían, era un reino terrenal y querían los privilegios y seguían anhelando los privilegios, las prebendas que daba un puesto como estos. No entendían de qué se trataba el reino de los cielos. Y yo quiero que usted aquí podamos entrar en el momento y en el tiempo que está sucediendo. Los apóstoles, porque ya habían sido enviados, estos discípulos de Jesús, los más íntimos, ellos no tenían el Espíritu Santo. Estaban escuchando algo nuevo, interesante, algo que los redimía socialmente. Alguien que había puesto los ojos sobre ellos cuando la sociedad no lo hacía y seguían a este maestro que era Jesús. Creían en lo que veían, milagros, en la palabra que daba, pero no tenían el Espíritu Santo, no tenían todo el entendimiento. Y esto lo podemos ver ahí en Lucas 9, versículo 45, cuando les dice Jesús que ya va a ser entregado por manos de hombres, y la palabra nos dice, mas ellos no entendían estas palabras, estaban veladas. ¿Por qué no entendían? Miren, estos hombres andaban con la verdad. ¿Quién era la verdad? Hablar de la verdad absoluta, hablar la verdad de Dios, estamos hablando del mismo Cristo. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra de Dios. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del verbo, y el verbo se hizo hombre, y el verbo era Jesús. Jesús, la palabra, la verdad, era uno solo. Ellos andaban con la verdad, pero no tenían la verdad. No la entendían, no habían sido transformados por la verdad, pero estaban siendo acumulados del conocimiento de la verdad. Y esto no era malo, era bueno, esto era intencional. Porque cuando viniera a ellos el Espíritu Santo, iban a entender, iban a hacer un clic con la verdad. Y esto estaba sucediendo en estos discípulos. Estos discípulos, como Juan, escucha sobre lo que le acaba de decir al maestro. El maestro le acaba de decir, miren, ¿saben qué? Ser el mayor se trata de esto. Si usted sirve más y sirve al otro, esto es ser el mayor. Y entonces Juan dice, por eso leemos, le dije que era importante, entonces Juan responde, y esto es como diciendo, ups, maestro, creo que hemos hecho algo y quiero contártelo. Había una gente que te seguía y nosotros se lo hemos prohibido, sacaba demonios en tu nombre, pero no nos seguía y le dijimos que no. Juan, ¿en qué seguía enfocado cuando hizo eso? ¿En qué estaba Juan cuando hizo eso? Dijo, ya va, ellos no van a tener el mismo privilegio que tenemos nosotros contigo. El desconocimiento de lo que se trataba, el objetivo y el propósito de Jesús en la tierra, no lo tenía. Él lo estaba haciendo naturalmente, lo que hace una persona sin el Espíritu Santo y sin entender la palabra, pero estando con la palabra. ¿Tú sabes cuántas personas dicen conocer a Jesús, pero no son transformados por Jesús? Esto es lo que estaba pasando con ellos, aun cuando Jesús hablaba de los religiosos, también
en un metamensaje le estaba hablando a ellos para el futuro. No puede ser así. Y ellos se estaban comportando así aún siguiendo a Jesús. ¿Qué estaba pasando? Tú puedes estar todo el día pegado a Jesús sin conocer a Jesús. En estos días tuve la experiencia de escuchar una historia de un colegio, un profesor de religión, que le decía a un alumno cómo se recibe el Espíritu Santo. Y este alumno le decía, si crees, lo recibirás. Si crees en Jesucristo, si te arrepientes de tus pecados, recibirás el Espíritu Santo. Este profesor de religión decía, no es así. A través del bautismo. Repita conmigo. Y le hacía repetir a la persona, repita conmigo que es a través del bautismo. Este alumno le decía, yo no puedo repetirlo, ¿de dónde lo sacó usted? Sin faltarle respeto, sino que de dónde sacó, cuál es su argumento para decir esto. Y él estaba convencido, y muchos de nosotros hemos estado caminando sobre la cultura, la tradición religiosa, sin haber conocido la palabra de Dios. En la palabra es la verdad, y la verdad se encuentra en Jesucristo. Si nosotros no conseguimos conectar con la palabra de Dios, con Jesucristo, y entender el objetivo por lo que vino, muy posiblemente usted no le ha sido revelado el Evangelio. En este momento a ellos no le había sido revelado, no entendían, aunque la palabra y la escritura decía que Jesús iba a morir, no entendían de qué se trataba. No le había sido revelado. Ahí estaban. Y todo lo que hacen, lo que hace Juan, se da cuenta mucho más tarde. ¿Qué hice? ¿Qué habré hecho? Ustedes no saben que este Juan que le manda el Señor a que le caiga fuego del cielo es el discípulo más amado. El que se habla de Juan que escribió el Evangelio del amor. El que más pronuncia amor en sus evangelios, ese fue el que le mandó fuego a estos hombres porque no lo había entendido. Y hago este énfasis aquí porque por más que nosotros podamos aquí estudiar y estar de lado y venir todos los domingos y no abramos nuestro corazón y entendamos cuál era el objetivo, el propósito del Señor a venir a salvarnos, no va a suceder nada, tu corazón no va a ser transformado. En el caso de los apóstoles no se habían dado cuenta, no habían entendido que conocer a Jesús, quien es la verdad, era importante, pero en ese momento no se habían dado cuenta que andar con Él no era algo exclusivo, que conocer la verdad no era exclusivo solamente para ellos. Por eso Jesús predicaba a multitudes. Y muy posiblemente era que no querían compartir los beneficios y los privilegios de estar con Él. La rivalidad es una consecuencia de no conocer la verdad. ¿Por qué ellos tenían rivalidad? Porque no conocían el objetivo y el propósito de Jesús en la tierra. Si ellos hubiesen conocido cuál era el propósito de Jesús, no hubiesen prohibido, no hubiesen ni siquiera sugerido mandar fuego. Era la actitud que ellos tenían de competencia, que era demostrada en la discusión que tenían anteriormente sobre quién iba a ser el mayor, lo que muestra este desconocimiento. Miren, la verdad de Dios, la palabra de Dios, el verbo, no es solo un concepto para la mente. Es transformación en el corazón que se muestra en el exterior a través de la unidad y la misericordia. Esto es hermosísimo. ¿Por qué? Miren, si hubo algo por lo que oró Jesús cuando oró por sus discípulos, y esto ya en la última cena, después de pasar la última cena, Juan 17, una de las oraciones más hermosas de intercesión que hay en la palabra de Dios. Él ya se va y ora por sus discípulos. Ora por los que serán discípulos de sus discípulos, por los que creerán a través de sus discípulos. ¿Y qué ora Él?
Ora para que conozcan la verdad, porque la verdad los unirá a ellos, los hará uno solo, y esa unidad hará conocer la misericordia de Dios, el amor de Dios al mundo. Y yo les invito a que vayan conmigo un momento a Juan 17. Y puede usted leer todo Juan 17 para que vea el contexto donde por igual se habla de lo mismo. Pero vayamos al versículo 17 y leamos hasta el 23. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Jesús está orando y les dice, disculpa, ponlo del 15. Disculpa, Ana. Y así ustedes también me acompañan el 15. Le dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Está hablando de sus discípulos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es difícil entender esto. Pero él está orando por ellos. Dice, santifícalos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿De qué palabra estará? Está hablándole al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y está hablando, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tienen una misión. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Él está hablando de estos son los discípulos, los íntimos, sino también por los que han de creer en mi palabra, lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Por quién está orando él? Por aquellos que serían discípulos de sus discípulos. Para que todos ¿qué? Sean uno. O sea, Dios muestra su palabra, ora para que sean apartados en la verdad, santificados, es apartados en la verdad, en Él, para que sean uno. No para que anden peleando, dice, para que sean uno. Esta pelea de quién es mayor no se debe dar más. Yo estoy orando para que cuando les llegue la palabra de Dios, cuando llegue el Espíritu Santo y entiendan esto, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Es una unidad universal. No solamente estaba pidiendo por la unidad de los íntimos, sino para que aquellos que crean a través de ellos también sean uno. ¿Con qué razón? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no va a creer que tú me enviaste si ustedes no son uno y la palabra nos lo hace uno. Juan 3:16, ¿qué dice? Ese versículo que nos aprendemos. De tal manera amó Dios al mundo, y la gente no va a saber de qué manera amó Dios al mundo si andamos nosotros peleándonos unos con otros. Si andan ellos peleando quién es el mayor, ¿quién va a querer estar aquí conmigo? La gloria que me diste, dice el versículo 22, yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno. Así como somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? ¿Será que era importante para Jesús esto? ¿Cuántas veces nos dice uno, unidad? ¿Con qué razón? ¿Cuál era el objetivo? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo reconocerá el mundo que Dios ha amado al mundo? Con la unidad de creyentes. ¿Con la unidad? Y aquí habían unos que eran creyentes. Aquí habían unos
que habían sacado un demonio en el nombre de Jesucristo. Jesús dijo, un tiempo atrás había dicho, el que no está conmigo desparrama. El que recoge, ese es el que está conmigo. Pero no era este el caso. No era este el caso. ¿Cuál fue el motivo por el cual Juan hace la prohibición a los otros? ¿Cuál fue el motivo? ¿Acaso fue porque sacaban demonios? ¿Fue por eso? ¿Acaso fue porque lo hacían en el nombre de Jesús? ¿Estaban utilizando tu nombre, Jesús? ¿No? ¿Cuál fue el motivo de la prohibición? Porque no nos siguen a nosotros. Porque no hacen lo que yo hago. Celos. En Juan no había en ese momento sino ego. Y cuando hay ego, lo que reina es un espíritu de división. No importa si usted es parte de una iglesia cristiana o no. Si hay ego en su vida, el espíritu que reina en su vida es división. Miren, estos excluidos por Juan, a esos que Juan había prohibido, ¿qué estaban haciendo? Lo que ellos no habían hecho. Nosotros leímos, y puede verlo, 2 historias antes, que había un muchacho endemoniado y ellos no pudieron sacar el demonio, pero estos sí estaban sacándolo y ellos le prohíben. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral Juan estaba prohibiendo esto? No estaba haciéndolo en el nombre que es sobre todo nombre. No estaban haciéndolo en el nombre de ellos mismos. No estaban haciéndolo en nombre de otros. Lo estaban haciendo en el nombre de Jesús. Pero como no era de su grupo, como no es de mi mismo estudio bíblico, como no hace lo mismo que yo, como no está en mi ministerio, como no viene a mi iglesia, como no es de mi denominación, como no vive el cristianismo como yo, no puede hacer nada de esto, porque entonces yo estoy haciendo exclusivo a Cristo para mí. Es mío y de nadie más. Yo soy el que conoce toda la verdad. Ellos no entendían que la verdad estaba siendo revelada al mundo y que no era exclusiva. ¿Qué habría pensado Juan? Mira, Señor, yo he estado a tu lado todo este tiempo. Yo te conozco casi más que tú a ti mismo. Nosotros hemos sido los más íntimos. He estado yo en la transfiguración. Ellos no han ido a los cursos que yo he ido. Ellos no han estudiado en los seminarios que yo he estudiado. Pura arrogancia y altivez. Debemos aceptar que Dios nos hizo un cuerpo universal, muy diverso. Ahí está la diversidad. Cuando se habla de diversidad ahorita, que está como, ya está pasando la moda, pero que estuvo de moda la diversidad. Aquí está la diversidad. Dios nos hizo distintos, hizo manos, pies de un solo cuerpo universal. Y todos los que llevan el mismo propósito de hablar en el nombre de Jesús, esos son parte del cuerpo, son mis hermanos. Cuando Jesús está hablando en el Apocalipsis, le invito a leerlo, le habla a 7 iglesias distintas. Y en ninguna le dice, tienes que parecerte a la otra. Porque la otra sí es la iglesia verdadera. No, le habla a las 7 con sus 7 errores, con sus 7 distinciones. Hay una diferencia entre la unanimidad y la uniformidad. Dios quería que fuéramos uno, no que fuéramos todos iguales. Esto hizo Dios, un cuerpo universal, muy diverso. Y si ellos en cualquier iglesia están predicando a Cristo, lo hacen en el nombre de Jesús, como dijo Pablo en Filipenses, aun sea hasta por envidia, si Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, la verdad absoluta es absoluta, la verdad de Dios es absoluta, pero no exclusiva.
no es para usted nada más, será revelada a todo aquel que busque sinceramente a Dios en disposición de humildad y arrepentimiento. Él se revela a todo el que abre su corazón. Como les dije, la Osana tenía un eslogan llamado Acelerando la Misión Global Juntos. Todos, 5,000 pastores, imagínense la cantidad de denominaciones que había allí. Era una cosa impresionante. Jesús en el versículo 50 de Lucas 9, ¿qué le dice a sus discípulos? Miren, les prohíbo su prohibición. Dejen de estar prohibiendo cosas que no saben ni qué están prohibiendo. ¿No ven que sus frutos son buenos? Ellos están con nosotros, ellos recogen conmigo. No están sino a favor del plan del Padre, que ustedes todavía no han entendido. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos lo están haciendo en mi nombre, no buscan su gloria. Ellos están buscando la gloria del Padre. Juan parece tener un celo, pero el celo de Juan es un celo equivocado. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido un celo equivocado? ¿Cuántas veces hemos lapidado, dañado obras que son del Señor? Hablando mal de pastores, de líderes, porque sus formas son distintas. Y oiga bien, estoy hablando de la forma y no de los fondos. Ojo, aquí no estamos diciendo que se deban permitir la mentira ni la falsedad o permitir la desviación de la sana doctrina. Son dos cosas distintas. Yo en nombre de la unidad no puedo desdeñar la verdad. Y en nombre de la verdad no puedo matar entonces la unidad. Porque Jesús oró por ello. Debemos defender con los dientes las doctrinas primarias, estas que están en la Biblia, las que son esenciales, no negociables en la palabra de Dios y que tal vez si usted no sabe, no puede defenderla, es porque no ha leído la palabra de Dios o no la ha entendido, no le ha sido revelado. No podemos mantener en el nombre de la unidad el engaño ni tolerar el fraude. ¿Qué pasa si Juan le hubiese dicho al Señor Jesús, mira, ellos estaban sacando demonios en nombre de... Póngale usted el nombre. Jesús le hubiese dicho, no está bien. Ellos son entonces los que desparraman. No son los que están con nosotros. Tienen una motivación distinta. No es la del Padre. Tal vez se lo hubiese dicho, pero Él les dice en el nombre de Jesús que lo están haciendo. Yo quería señalar como doctrinas primarias o fundamentos esenciales que son importantes que usted conozca de la palabra de Dios, que está ahí, están en su palabra, que no son negociables para nosotros. Por ejemplo, la completa deidad y humanidad de Cristo. Nosotros creemos que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y quien no cree esto no es del Señor, y eso lo dice la propia palabra de Dios. La existencia de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no sale en la Biblia, es evidente la existencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno solo. Nosotros creemos, como en aquella tesis de Lutero, en las 5 solas, ¿verdad? Solo Escritura, la Biblia es la única fuente de autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. No hay otra cosa más. Cualquier cosa que usted le agregue, el libro del Mormón, el Atalaya, el Catecismo, no es lo principal. Para nosotros, solo Escritura es solo la Biblia, solo la palabra. La segunda de esas 5 solas, solo gracia. La salvación es un regalo gratuito de Dios, no algo que se pueda ganar o merecer. Creemos que eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted no hizo nada, Cristo lo hizo todo. Solo fe. La fe es el único medio por el cual el creyente recibe el regalo de salvación, como dice Efesios 2, por medio de la fe. Solo Cristo. Jesucristo es el único mediador, no hay otro. Como dice segunda
de Timoteo 2:5. Si mal no equivoco, 1 Timoteo. A ver. Ya lo vamos a poner allí para que... ¿Qué es segunda? Entonces, es primera. Tercera porque no hay. Ajá, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo inventamos nosotros, no lo dice la palabra de Dios. No es negociable que haya otro mediador, no hay más mediador. Y no es negociable, no es porque no, ustedes en su religión no lo negocian, no, es que la palabra de Dios no lo negocia. Nosotros somos solo el mensajero. Si usted tiene algún problema, tiene que hablar con el que envió el mensaje. Para nosotros Jesucristo es el único mediador. Solo Cristo, solo a Él la gloria. La quinta, toda la gloria por la salvación y por la vida cristiana pertenece solo al Padre, solo a Dios. Si usted sigue de corazón, si usted entiende esto con el alma, como dice, con el corazón, con su fuerza, usted es mi hermano. No importa la denominación que usted me diga que profesa ser. Cuando estábamos 5,000 personas allí, eran 5,000 personas que profesaban que Cristo es el único mediador, que solo la palabra, solo la escritura, que solo la gloria es a Él. Esas son las esenciales, son doctrinas primarias, principales, fundamentales. Pero hay doctrinas secundarias. Por ejemplo, en la forma en que llevo la iglesia. Yo no puedo tener diferencia con otro, prohibir que otro hable de Dios porque las formas son distintas. Porque resulta que prediquen primero y canten después. La forma en el orden de la ceremonia. Que si bautizan una vez al año o 2 veces al año. Que si bautizan con agua en inmersión o si le echaron un vaso de agua encima. Eso no es primario para nosotros. No es primario para que seamos hermanos y nuestra relación en Cristo sea una y seamos uno. Y eso no impide que nos unamos para cumplir con la misión, la gran comisión de ir a predicar el Evangelio. Claro que se han presentado casos donde hemos tenido que intervenir como iglesia y advertir, muchas veces prohibir participación de talleres, cursos de otras iglesias que son abiertamente de doctrina que dañan, que no están alineadas con la palabra de Dios, que son falsas. Ayer estaba viendo la televisión en la noche, estaba acostado con mi esposa, tristemente viendo la historia de una gran iglesia que por 40 años estuvo funcionando y estaba cimentada en la mentira. Y no quiero ni decir el nombre. Pero qué tristeza, muy conocida mundialmente, porque tenía y predicaba un evangelio donde no se respetaba estos principios fundamentales. Qué triste ver tantas personas haber caído en una mentira y la tristeza que eso produce en el corazón. Pero créanme que ahí el problema no es Cristo, el problema es el hombre. Y mucha gente escuché y me dolía en el corazón decir, y por eso ya no soy más de esta fe. ¿Qué tenía que ver Cristo con lo que había hecho un hombre? Siga la palabra de Dios y no va a ser engañado. Tal vez a usted le toque en algún momento orar por nosotros, por los pastores, si es que estamos haciendo algo que no es debido. Y crean el Espíritu Santo que Él tiene el poder para revelar y para que nosotros también podamos entender su palabra. O tal vez pídale que le revele usted porque usted es el que no entiende. Segunda de Pedro 2:1 Pedro lo advirtió. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿Qué acaso te van a venir? Venga, que esto es malo. Dice, no, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, cuando menos lo esperabas.
Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, y hemos estado hablando de la verdad, será blasfemado. Y por avaricia harán, ¿qué? Negocios con ustedes, de ustedes, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso es que debemos condenar, advertir sobre aquellos que venden el evangelio falso y donde los líderes y fundadores toman más relevancia que el Señor. Y así nacieron muchas religiones. Por lo que de ninguna manera, cuando estoy hablando de unidad, estoy hablando de ser ligeros con las doctrinas primarias o principales. Y esto quiero dejarlo claro. No estamos hablando de ser ligeros con la santidad y que aceptemos a todo el que dice ser cristiano. Nuestra tarea, la de usted y la mía, es conocer la verdad, seguirla, predicarla y defenderla si es necesario con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15. Si no santificar a Dios, dice Primera de Pedro 3:15, el Señor en vuestros corazones, apartar allí, santificar, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Con qué? Con mansedumbre y reverencia. Van juntas. Ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Esto no estaba siendo revelado en estos discípulos en este momento. Por ello, causan división. La rivalidad es una consecuencia de no conocer la verdad. La rivalidad es una consecuencia de no conocer el propósito de Dios. Y acabamos de leer que dentro del propósito de Dios era que fuéramos uno para que Él sea conocido. Juan se da cuenta mucho después. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios se lo ha revelado. Y no solamente que Juan en ese momento consideró que los que le seguían, pero no andaban con ellos, había que prohibirlos, sino que había que matarlos a los que no le seguían. Jesús no condena al que no cree en Él. El mundo ya estaba condenado en el pecado. ¿Sabe lo que vino a hacer Jesús? A salvar al que estaba condenado, a salvarnos de la condenación. El Señor no mandó al infierno a nadie. Cada persona lo hace por decisión propia. Jesús una y otra vez lo que hace es presentar oportunidades una y otra vez para ser conocido. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, hablando de Jesús, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Él quiere, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Jesús no vino al mundo, como dice Juan 3, lo puede leer después del versículo 16, a condenar el mundo ya estaba condenado. Fue a salvar el mundo, vino a decirte la buena noticia. ¿Y sabe qué hemos hecho? Hemos rechazado la buena noticia. Finalmente vas a ser condenado, pero Él no te condenó. Te dio la oportunidad. Jesús lloró. Jesús gimió por la humanidad. Estos ayayáis, los ayes, algunos son de advertencia, otros eran de dolor. Decía, ay de ti por no recibirme. Ay de ti por no decidir por mí. Ay de ti por preferir al mundo finito, que se acabara en poco y vivir una eternidad lejos de mí. Él lloró por los que se habían apartado, por los que no entendían, por su pueblo. Lloró por el pueblo judío. Los miró entrando a Jerusalén y después de haberse recibido como un rey, lloró por ellos, porque no entendían la palabra, habiendo tenido la palabra. Y esa es una de las reflexiones que podemos llevarnos el día de hoy.
Nuestro pueblo, nuestra ciudad, en su mayoría dice conocer la palabra. La pregunta, ¿has llorado tú alguna vez por los apartados? ¿Has llorado tú alguna vez por los que son incrédulos? ¿Por los que ofenden a Dios deliberadamente? ¿O en el celo en algunos pensamientos le hemos mandado fuego del cielo para que los elimine? Quítalo, Señor. Cuando Jesús les preguntó, también nos pregunta a nosotros, ¿de qué espíritu somos? ¿Te alegra cuando una iglesia hermana le va bien, se llena? ¿O sentimos envidia y criticamos que seguramente están regalando algo por allá? ¿Sabes qué? Muchas veces lo hemos hecho. Y yo le pido perdón a Dios, porque seguramente he caído en eso. Esto me hizo ver mucho sobre la unidad que necesitamos. Y si lo está haciendo bien y se está llevando gente a Cristo, oremos para que siga creciendo. Jesús no estaba defendiendo en ningún momento la incredulidad. Él advirtió de las consecuencias. Él defiende la oportunidad que tienen todas las personas de conocerle. Hasta su partida física. De reconocerle como Señor y Salvador. De esto se trata su amor y su misericordia. Si algo nos debemos llevar aquí el día de hoy es, ¿conocemos la verdad o andamos con la verdad? Si conoces la verdad, tienes que conocer el propósito de Dios, y el propósito de Dios no es otro, sino la unidad y la misericordia y el amor. Y el rescate de cada una de las personas, porque cada una de las personas que viven en este mundo es muy valiosa. ¿Tú sabes por qué nosotros no hemos sido arrancados y consumidos? Por la misericordia de Dios. Yo quiero que me acompañen en Lamentaciones 3, 21 y 24. ¿Lo tienen? Dice el profeta, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por su amor, por su bondad no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Gloria a Dios, porque nuevas son cada mañana. Si no fuesen nuevas cada mañana, tendríamos que ser eliminados cada mañana. Grande es tu fidelidad, Jehová. Mi porción es Dios, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él espero. Nosotros aquí en Comunidad Cristiana de Venezuela estamos interesados en que usted pueda comprender lo que significa la unidad y la misericordia. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es tan importante lo que dijo María Virginia cuando estaba aquí parada. Decía, mira, si usted no está en una escuela, en un estudio bíblico, si usted no está en una célula, usted solamente está acompañando a Jesús. Está al lado de la verdad, pero la verdad no está en usted. La única forma de que pueda ser revelada la verdad es que usted tenga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado a aquellos que creen en Jesús y en el plan de Dios a través de Él. Jesús vino a morir porque tú y yo íbamos a morir eternamente y Él iba a sustituir nuestra muerte. Porque no teníamos cómo pagarle a Dios por lo que hemos hecho. No hay forma, no hay dinero que le pague a Dios. Lo único que podía pagarle a Dios para que tú estuvieses con Él en la eternidad era una sangre de un cordero perfecto y solamente podría haber sido de su Hijo. Y este cordero perfecto murió por ti, murió por mí. Este era el plan de Dios. Este plan que no comprendía todavía los discípulos, pero que ahora podemos comprender nosotros y se te está revelando el plan el día de hoy. No tienes excusa. Si hoy llega a pasar algo en tu vida para no haberte presentado con la sangre del cordero y decir, Señor, yo no soy y ni tengo nada que darte, no tengo nada que brindarte, no tengo nada como pagarte, yo solamente me acojo a la sangre de tu Hijo Jesucristo que murió por mí.
Es lo único que puede hacerte vivir eternamente. Y entonces cuando reconozcas eso, para reconocer eso yo tengo que haber reconocido que le he fallado en algún momento a Dios. Reconocer esto sin reconocer mi pecado y que yo soy un pecador y que necesitaba ser salvado no tiene ningún sentido. Dios es un Dios santo, santo, santo. Él es apartado. Y para que tú puedas entrar en su presencia también tienes que ser santo. Y es imposible sin el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es dado solamente a los que creen en el plan de Dios y creen en Jesucristo como su Salvador. Esto no es un cliché. Yo recuerdo muchas veces, en tantas ocasiones, escuchar: recibe a Jesucristo como tu Salvador, recibe a Jesucristo. Pero ¿de qué se trata esto? Yo creo que ya lo recibí. Se trata de reconocer que alguna vez has fallado en tu vida, que le has fallado a Dios cuando lo has ignorado, cuando tomaste una sola decisión sin Él. Le fallaste. Hiciste tu voluntad y no su voluntad. Cuando heriste a otra persona, cuando fuiste egoísta. O hay aquí alguno que no haya herido a nadie, que no haya sido egoísta, que no haya tomado una decisión sin Dios. En ese momento fallaste, en ese momento le faltaste a Dios, en ese momento te separaste completamente de su santidad. Cuando tú reconoces eso y reconoces que necesitas entonces un Salvador, Él pone en ti el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te revela la verdad, te revela su palabra y te revela el plan. Y entenderías entonces lo necesario de la unidad y de la misericordia con la que Él se quiere revelar. No va a ser posible si no estudias su palabra. A través de su palabra tenemos la fe, que es el vehículo que nos lleva a la gracia. Yo sé que esto tal vez para algunos será difícil, pero si no estudias su palabra, nunca conocerás verdaderamente al Dios que te creó y el propósito de su venida. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por tu revelación, Señor, y por tu palabra. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que estés hablando a nuestro corazón el día de hoy con estos pocos versículos que leímos, pero que tienen tanto sentido y significado. Señor, ya no tenemos excusas como la podrían haber tenido los discípulos. En ese momento Jesús sabía que aún faltaba algo, pero mientras faltaba les enseñaba. Todo tuvo sentido cuando vino el Espíritu Santo y los llenó y comprendieron. Nosotros necesitamos de tu Espíritu, Señor, para comprender tu palabra, comprender tu amor y tu pasión por la unidad y tu pasión por las almas. No quieres que ninguna se pierda, no quieres que ninguna, Señor, se pierda en el fuego del infierno, que sea condenada. El propósito de tu venida tenía, Señor, el rescate de todos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que esto pueda ser entendido y comprendido por cada uno de los que estamos aquí. Y esta comprensión podamos llevársela a otro. Así como oró Jesús: no te oro por los que me diste y están aquí y lo entendieron, sino que te oro por los que van a creer a través de la palabra de los que oyeron esto hoy. Yo también oro por ellos, Señor. Y así como oró Pablo, Padre, te pido por esta iglesia y por todos los que se están uniendo a ella, firmeza, perfección, dice, para que sea firme, perfecto y completo para toda buena obra de Dios. Gracias te doy, Señor. Si tú estás aquí por primera vez y te inquieta todo lo que hemos hablado hoy y quieres conocer más de Jesús, no te tienes que meter en una religión. Solamente debes comenzar con una relación con Dios a través de la Biblia y decirle: Señor, quiero conocerte, perdóname porque seguramente te he fallado. Reconozco a ese Jesús que hace 2000 años murió en una cruz y todo el mundo habla de Él. En el mundo no hay lugar donde no se ha presentado. Yo quiero conocerte, Señor. Entra en mi vida. Revélame cuál fue el propósito de tu venida y el propósito y sentido de mi vida.
Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.